Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Sims and Chill y este vídeo que se llene de hashtag borren a Yajoda. Damas y caballeros, tenía pensado que de alguna u otra forma la C6 de Yajoda sorprendería muchísimo, porque 40 de daño crítico y 5 de probabilidad a personajes de Notcry con reacciones lunares iba a compensar bastante, aparte de los 100 de maestría que nos va a dar al personaje en campo. Y la realidad, nada más empezar la Will, os digo que ha decepcionado muchísimo. Yajoda es pochoda, es no joda, es borren a Yajoda y es todo lo que baitea un banner con un personaje 5 estrellas como Durin, que mucha gente a lo mejor ha sacado a Durin solo por sacar dupes de Yajoda. Vamos a ver y analizar realmente cuánto mejora esto y si tiene salvación el día de mañana con Columbina. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para alguna vez disfrutar el vídeo del canal. Recordar que si estáis viendo esta build, posiblemente la build de Durin ya esté publicada, así que ir a ver la build de Durin o buscarla en el canal. Dejadme en los comentarios qué tal vuestras tiradas. Recordad ir a consultar la página web del canal donde está todo lo que haga falta. Build de Durin, build de Yajoda, resumida y por escrito, que la de Yajoda estará resumida también en la web. Gracias por estar un día más. Dejad vuestros puntitos del hype también, que mejoran y ayudan muchísimo el canal. Gracias por ello. Y tenéis 2 bendiciones lunares, gracias, o sea, 2 bendiciones gratis solo por apoyar el canal de forma free to play. Llevo todo el stream, llevo un montón de horas, estoy sin dormir y estoy grabando las builds después del stream, así que si me equivoco en algo, perdón, porque estoy sin dormir. Esto, que aprovechéis si estáis comiendo, y los sorteos a partir de ahora se gestionan y toda la información está en la web, así que ir a la web también por si queréis las migajas lunares. Señores, bienvenidos a la build de Nojoda. Y un personaje que creo que ha decepcionado una barbaridad a pesar de ser God Yajoda en las misiones principales de Arconte. Pues bien, ella es un healer anemo, otro maldito healer anemo, que tiene esta famosa C6, que creo que es lo único prácticamente que hace decente, pero tiene muchos problemas encima de esto, y que funciona mínimamente decente con los personajes de Notcry y no funciona tan bien con cosas antiguas. Bien, los talentos o lo que ella hace es muy sencillo. La habilidad elemental no se sube y lo que hace es, cuando hay 2 o más personajes de Notcry, tienes el frasquito, la barra esta de aquí que se llena cuando hay algún elemento, entonces Yajoda pierde demasiado tiempo en campo al activar la elemental, estás como 3 segundos perdiendo tiempo y se llena la barrita y una vez se llena Yajoda se queda reaplicando ese mismo elemento. Primer problema de Yajoda, roba demasiado tiempo en campo hasta el punto de ser totalmente incómodo. Cooldown de 15 segundos. Luego, ¿qué hace la ulti? Curar. Cura decentemente al personaje en campo y cura al personaje que menos vida tenga fuera del campo cuando el personaje en campo tiene más de cierta cantidad de vida, aparte de que se active, creo que es este talento de aquí, que le da 100 puntos de maestría al personaje en campo que tenga más del 70% de la vida y recibe una curación de Yajoda. Luego, primer talento, mucho texto, pero si hay algún piro en el equipo, cosa que no va a haber piros, ganas 130 de daño de los hits de tu ultimate. Si hay algún hidro, curas un 120% de la cantidad original. Si hay un electro, golpeas más rápido. Y bueno, perdón, si hay un electro aumentas en 1 la cantidad de coordinadores gatunos, que son los bichitos que spawneas con tu ulti, que están aquí justo. Y si hay un crío, por si vas a jugar Permafrost, el intervalo de ataque de los coordinadores gatunos se reduce el 10%, es decir, pega un 10% más rápido. Spoiler, prácticamente vas a utilizar el hidro porque con Nefer y con Flints las reacciones son con hidro. Con Flints igual utilizas electro, pero cuando ya esté 0 solo se imbuye de un elemento y además utiliza el orden que estáis viendo ahí, con lo cual el hidro está por encima del electro, con lo cual prácticamente C0 vais a imbuiros de hidro todo el rato. Esto es Yajoda, es perder mucho tiempo en campo hasta que se llena el frasco y tirar la ulti para que cure, punto, no tiene más. Es muy mala. Constelaciones. La C1 hace un poquito más de daño con los hits, pero importa nada y aparte hay un 50% de posibilidades de que cuando estás reaplicando elemento hagas un hit extra del mismo elemento para que reaplique mejor. ¿Que reaplique el qué? Pues el hidro o el electro si estás jugando con Flints o con Nefer.
¿Es la gran cosa? No cambia nada, .jpg. Luego, la C2 lo que hace es que puedes tener 2 imbuiciones en vez de una, cosa que sobre todo ayuda al electrocargado de Flinch para imbuirte de hidro y de electro. No tiene más. C3, C5, ulti elemental más 3, pues para que cure más. Y la C4 es más energía para que el coste Yajoda sea menor. Spoiler, tampoco sirve de nada porque Yajoda va a ir con Favonius siempre, con lo cual ya te da 61 de recarga el arma más las partículas y Yajoda tiene permaulti por suerte en todos los equipos. Y luego, la C6 es la que yo pensaba que iba a ser otro maldito nivel y es un fiasco espectacular y es malísima. Estos 5 de probabilidad 40 de daño podrían ser muy buenos, pero si ahora mismo jugamos Flinch y Nefer con Yajoda, vas a jugar full equipo de Notcry. Es decir, en el caso de Flinch vas a jugar Flinch y Nefa, Yajoda, Aino y en el futuro Columbina, y es todo personajes de Notcry. Y con Nefer es Nefer, Lauma, Aino, Yajoda, todo personajes de Notcry. ¿Qué ocurre? Que la consonancia de Notcry, si hay un personaje que no sea de Notcry y 2 o más personajes de Notcry, toma el valor de los personajes que no son de Notcry, los Dendros pues toma la maestría, los Anemos también, los Hidros toma la vida, y así, y de los Electros, Críos y Piros toma el ataque total, y eso suma daño a las reacciones. Claro, Sakarosa no es de Notcry y tiene mucha maestría, con lo cual utiliza su maestría para que sume mucho más daño a la reacción lunar, cosa que si pones a Yajoda pierdes ese bufo. Entonces Yajoda, aunque tengas este bufo, está bufando y sumando mucho menos que Sakarosa. Aparte de que Sakarosa tienes un elemental y rotas, y esta señora te roba una cantidad de tiempo en campo molesto cuanto menos. Con lo cual, este talento no compensa el no tener un personaje que no sea de Notcry. De hecho, en el futuro equipo de Flinch, Nefa, Columbina, Yajoda, el eslabón flojito sigue siendo Yajoda. No vas a cambiar a Columbina, no vas a cambiar a Nefa, no vas a cambiar a Flinch, obviamente, con lo cual seguirá siendo mejor Sakarosa que Yajoda. Por este motivo. Y en el caso de Nefer, casi igual. No vas a cambiar a Lauma, no vas a cambiar a Columbina, no vas a cambiar a Nefer. Entonces Nahida sigue siendo best in slot por encima de Yajoda. Yajoda ha acabado siendo muy mala y pensando todos que mejorarían los equipos a C6. El propio Zajev en sus vídeos sí decía, bueno, igual a C6 sí mejora todo lo que tenemos anteriormente. Pues no. No mejora nada, es peor, es mucho peor, así que no caigáis en el bait de tirar en el banner por Yajoda por During. Ludwig, eres un migajero, hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-2, te da para comprarte todos los por-2 que resetean el aniversario, más un pay de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Luego artefactos, muy fácil. Cuando va con Flinch va sombra verde y va triple ataque para que cure más. Y diréis, triple ataque, no lleva un Favonius, no tiene que llevar probabilidad y tal. No, porque en el electrogrado lunar pasa lo mismo con Aino. Si salta el propio electrogrado lunar, que salta crítico, cuenta como un crítico para Yajoda y se activa el Favonius. No hace falta llevar probabilidad. Con Aino Favonius pasa lo mismo, ¿no? Es divertido. En el caso de llevarla con Nefer, va Recuerdos del Bosque, doble ataque, casco de probabilidad. Iría ataque, ataque, casco de probabilidad. Y en el puesto de Nahida. En el puesto de Nahida con Nefer, digamos que si es Nahida C0, la diferencia es mínima, porque Nahida C0 da 250 de maestría y ella C6 daría 100 de maestría y la pasiva está de aquí. Y además te da el healing que no te da la UMA C1 si no la tienes, con lo cual igual no estaría tan mal técnicamente hablando, pero igual en vez de ahí no habría que poner quizá algún otro hidro ahí para compensar que aplique bien, igual una Yelan para compensar el daño, etc. Pero
Yajoda con Nefer no está tan mal como le está con Flints. Es jugable si tenéis Nahida C0, Lauma C0 y no cura. Y no tenéis a Ino C6 con lo que estáis buscando. Entonces, un personaje que igual pueda sustituir a Ino, que ahí solo va a aplicar pues Hidro, poner instructor e igual la C1 que da 80 de maestría. Con Nefer igual Recuerdos del Bosque hace un poquito más. Con Flints definitivamente es lamentable, malísima, desechable, injugable y de todo. Así que recordar, Sombra Verde, triple ataque, recargan el substat Favonius con Flints, y en el caso de Nefer, Recuerdos del Bosque, doble ataque, casco de probabilidad, Favonius, substat de ataque y de recarga de energía. Y por último, ¿qué stats necesita? Pues bien, otra cosa que me ha parecido fatal es que aun llevando la triple ataque, que la llevo triple ataque, mirar casco de ataque, 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 apenas me quedo en 2000 de ataque con Yajoda 80-90. Tiene un escalado de ataque base nefasto, malísimo. O sea, el peor ataque base casi del juego. Aparte, el ataque base del Favonius es muy bajo. Entonces, triple ataque, 2000 de ataque me parece una aberración, claro. Cura decente, pero no cura una barbaridad. Y luego, ¿qué hace falta? Pues hombre, como lleváis el Favonius, la recarga os va a sobrar en todos los casos. Y tiene la habilidad elemental también tiene aquí un punto en el que cuando se imbuye el frasquito, pues ganas energía y no sé qué. Pero bueno, la ulti tiene coste de 70... El Favonius te da 60, si consigues la C4 tienes 8 más, me parece que es porque se activa 2 veces esto, con lo cual Yajoda con 90 de recarga prox tienes permaulti. Como podéis comprobar tengo 260 de recarga, os va a sobrar la recarga siempre. Cuando jugáis Recuerdos con Nefer sí requiere probabilidad para el Favonius. Cuando jugáis electrocargados con Flints no requiere probabilidad porque el propio electrocargado salta crítico y te activa el Favonius. ¡Y ya está! ¡Y ya está! Esto es la build de Nefer. O sea, de Nefer, de Yajoda. ¡Qué bicho más malo! De verdad. O sea, qué pena haberme equivocado tanto y estar tan seguro de que a C6 iba a hacer cosas. ¡Qué arrepentimiento! De verdad. Suerte que he tenido que saqué During C2 y Yajoda se me fue la C6 una o dos multis después de During C2 y no perdí nada. Pero seguramente haya habido gente que haya sacado a Yajoda C6 por lo que sea y habría sacrificado dupes de During, algún pity para luego Columbina, cosas muy importantes en Genshin. No lo hagáis. Es lamentable, Yajoda. ¿El día de mañana sale Columbina mejorará? En los equipos de Nefer y Flints Prime lo dudo bastante. A pesar de que esta C6 parecía muy buena, no permite jugar equipos, digamos, con lo que explicaba de la consonancia del presagio lunar. Y eso fastidia mucho el daño total del equipo y de las reacciones. Poquito más. Decepción gigante Yajoda. Esperar la build de During en el canal o buscarla, que a lo mejor ya la he subido. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñimiñis y chaito, señores.